Desde la Sierra de Guadarrama, vistas a Europa, es el último trabajo publicado por el profesor Antonio López Pina, una obra en la que analiza los retos que tiene planteados en la actualidad el proyecto europeo. Nos acompaña hoy en el estudio para comentar este libro y hablarnos también sobre su trayectoria personal y profesional en la que Europa ha ocupado un papel muy destacado. Y para hablar con él contamos también con Antonio García Santesmases, catedrático de Filosofía Política en la UNED y en la actualidad profesor honorífico de nuestra universidad. Tenemos hoy con nosotros a un viejo conocido de esta revista de filosofía, de esta casa, el profesor Antonio López Pina, que si yo recuerdo nos ha acompañado varias veces a hablar de su libro sobre la generación del 56, un libro posterior sobre la inteligencia excéntrica, otros libros que hemos tratado, por ejemplo, el homenaje a Fernando Morán, o el libro Teoría y Realidad, en fin, varios libros. Hemos tratado en ocasiones también con colegas de la Facultad de Derecho, con el profesor Ignacio Gutiérrez, al que enviamos un saludo muy cordial. Y entonces en este programa vamos a hablar de una última publicación, no digo la última, la penúltima, porque él siempre es incansable y sigue escribiendo, que se titula Desde la Sierra de Guadarrama, vistas a Europa. Bueno, parece que lo de la Sierra de Guadarrama, para cualquier madrileño que recuerde el entusiasmo de la Institución Libre de Enseñanza por el Guadarrama y de la generación del 14 por el Guadarrama, pues parece que efectivamente conecta con lo mejor de aquella generación en la que se inspira también el profesor López Pina y con la generación del 56 en la que él se ubica. Y bueno, esta es perspectiva que quería yo que nos explicaras un poco al principio. Bueno, este joven que estudia en Murcia, que va haciendo el doctorado, y que de pronto tiene casi 5 o 6 años de estancias internacionales entre Alemania, Francia, Estados Unidos, 6 años. 6 años de estancias internacionales, cuando vuelve ya a España, después él nos lo explicará mejor, como un liberal antifranquista. ¿Cómo fue el choque de esa Murcia en la que de alguna forma recuerdas cosas, porque está publicando entre otras cosas por la Fundación Caja Murcia, y esa Europa con la que te encuentras? Lo primero que debo decir o debo confesar es que a los 15 años yo estaba en quinto de bachiller y en Murcia no se había oído nada, yo no había oído nada, mi familia, de la guerra civil, ni por supuesto del regeneracionismo. Y sin embargo, en diciembre del 1952, yo paseando por el gran paseo que hay en Murcia, que es el Malecón, llego a la convicción y a la decisión de que yo me quiero dedicar a regenerar España. En quinto de bachiller y con 15 años. Y Europa aparece por primera vez en mi panorama personal en una conferencia en Madrid, 1960, de un señor que se llamaba García Albo y que dice que Europa debe ser el horizonte para nuestra juventud. Era una conferencia en un colegio mayor y él señala Europa como objetivo o como misión. En este año, 1960, yo voy al César Carlos, vivo en el César Carlos, y encuentro a Raúl Morodo, que me dice, oye, ¿por qué no haces cátedra de Derecho Político? Y ahí empieza mi itinerario europeo. Pido una beca del Ministerio de Educación, que me la concede para escribir mi tesis doctoral en Berlín. Y esos son los 3 primeros años que yo estoy en Alemania. En Berlín conozco con la que acabo de celebrar los 60 años, el aniversario de Diamante. Y luego, al finalizar los 3 años, con la tesis doctoral presentada, obtenido sobresaliente cum laude, me ofrece mi maestro en Madrid, Carlos Ollero, lo que él podía ofrecerme en la cátedra, y yo le digo, no, me voy a ir un curso a París. Estuve un curso en París, haciendo un tercer ciclo en Sciences Po. Y en el mismo París yo recupero el inglés, que iba a ser mi segundo idioma, y solicito lo que se llama
una award, una subvención alta de Estados Unidos, y me la conceden para estar 2 años en Estados Unidos. En Estados Unidos voy a la Universidad de Michigan y a la Universidad de Harvard. Y el año 66 yo me encuentro que llevaba ya 6 años fuera y que era el momento de decidir si me quedaba en Estados Unidos o en Alemania, que podría haberlo hecho, o regresaba. Yo pensé en aquel momento que el destino de uno está asociado a su historia, a su idioma originario y a sus compatriotas. Y que después de todo, yo con 15 años había pensado en dedicarme a la regeneración del país. Así que regresamos a Madrid el año 66 y el resto pues está escrito por todas partes, no hace falta decirlo. Obtuve la cátedra en 1975, en junio de 1975, y luego cátedra definitiva en octubre de 1982 en la Universidad Complutense. De alguna manera es interesante cuando dices que vas a Alemania, esos momentos de la vida alemana, 60, 63, cuando se va a producir la erección del muro de Berlín, cuando hay la división en 2 Alemanias, cuando todavía siguen en la era de Nauer. ¿Eso cómo influye en tu perspectiva? Lo digo porque está vinculado a un tema que ha sido como muy presente y en el libro y en otros libros, que es el procesamiento de la historia. Entonces siempre se ha planteado el debate en qué medida ese procesamiento en Alemania rompe de alguna forma el consenso posterior a la Guerra Mundial con la generación del 68, que empieza a cuestionar elementos de la política exterior alemana, de la guerra del Vietnam, con la visita aquella del Shah, llamaban entonces de Persia, y el movimiento estudiantil, y sobre todo ese elemento que había quedado como un cierto tabú, que es ¿qué hicisteis en la época del nazismo? ¿Cuánta gente apoyó el nazismo? Y bueno, pues enseguida se va a provocar, desde el 66 tú ya no estás allí, por la gran coalición que llega a la socialdemocracia alemana, y después del 69 hasta el 82 la coalición con los liberales. Pero hay todo un mundo, ya no vives tú allí, que cambia. ¿Era un silencio tan grande el que había sobre lo que había ocurrido o no? El silencio formaba parte de la complicidad. Es decir, la democracia se crea a instancia de los aliados y no a una instancia alemana. Y el primer gobierno de Adenauer necesitaba funcionarios. Por otra parte, una de las prioridades que los alemanes otorgaban era disponer de jueces, que hubiera jueces para aplicar el derecho. Todo eso no se hace sin que fuera necesario ignorar cuál era el expediente de cada juez. Y esto Fritz Bauer hizo después una campaña precisamente porque en Alemania allí no se movía nada. Decimos a nuestros oyentes, la figura del fiscal, tan importante, que investiga después también lo que va a ser Eichmann y otras de las cosas. Hay incluso una película sobre él, que lo pueden ver los que les interesa. Fritz Bauer era un alemán íntegro, pero en aquellos momentos alemanes íntegros como Fritz Bauer no existían. Las familias no se habían despedido de su pasado. Nuestra propia familia, o la familia de mi mujer, el padre había tenido el carnet del Partido Nacional Socialista. E incluso en la casa familiar pues había una gran fotografía del Führer, de Hitler, que se tiró, por supuesto, enseguida a la basura para que no fuera a pensar o fuera a dar lugar a represalias. Y en la familia de Annegret pues tampoco se habló. Antes del 68, 69, 70 no se habló ni del nacionalsocialismo ni de la Guerra Mundial. Claro, es que en el campo de la filosofía eso tiene un gran influjo, precisamente por la figura que tú sacas ahí, traes con una fuerza enorme, que me recuerda a muchos colegas de esta facultad que hicieron tesis doctorales sobre él, que es la de Edmundo Husserl. Sí. Tú sacas ahí todo un recuerdo llorante, nostálgico, pero por otro lado reivindicativo, de la Europa por la que tú apuestas, donde aparece Kant, aparece la Ilustración, pero aparece la experiencia de Weimar, la defensa apasionada de la Europa de la razón de Husserl. Pero claro, este Husserl apartado, este Heidegger que hace el discurso del rectorado, este Heidegger que a pesar de la depuración después sigue teniendo el enorme prestigio, estos frankfurtianos que vuelven y de pronto se encuentran con que la gente, una parte de ellos les mira con recelo,
los que se habían posicionado en contra tienen que escribir sobre si hay culpa en Alemania o no, Jaspers, etcétera, ¿no? Hannah Arendt cuando vuelve también, esa biografía tan compleja con la relación con Heidegger. Por eso digo yo que de alguna forma, pues esos años 60 se iban a plantear ahí, sobre todo en la perspectiva de Habermas y de otros, cómo se hace uno cargo de la nueva dinámica, de la dinámica de querer saber, de querer conocer, que hemos visto en tantas películas y en tantas reflexiones que se han hecho, ¿no? Por ejemplo, película aquella del lector, ¿no? Donde aparece todo el tema. En alguna medida, aunque tu campo ha sido el del derecho, como tú has hecho tantas reflexiones también vinculadas a la historia cultural, filosófica europea, ¿eso afectaba o no afectaba tanto? Quiero decir, la idea de que se podía instaurar un derecho constitucional tenía que partir de lo que Habermas llamará después el patriotismo constitucional, recordar que lo de Auschwitz no se podía repetir, o por el contrario, había la idea de que uno podía defender normas que tuvieran validez universal más allá de los contextos históricos, de las experiencias nacionales. Yo creo que el patriotismo constitucional de Habermas es posterior al 68. La primera erupción es la de la generación del 68, que les pregunta a sus padres: ¿y dónde estabais y qué hicisteis? Y las familias se dividen y los jóvenes se autonomizan. Incluso en la universidad no sucedió lo que en la española de 10.000 titulares ni nada de esto, pero también los jóvenes, o muchos jóvenes, consiguieron posiciones en la universidad entonces. Y ellos venían con otro planteamiento completamente distinto, entre otros inspirado por Marcuse. Y ¿cómo es el procesamiento a partir de entonces? A partir del 68, la reunificación es de 1989-1990. ¿Qué pasa en Alemania entre la época del 68 de Marcuse y 1989? Pues esa es la Alemania que yo visité, y en aquellos momentos, en los años 60, incluso antes del procesamiento de la historia, pero la sensación de tolerancia, de libertad, de pluralismo, era increíble, superior a la de cualquier otro de los países, ¿no? El Gerhard Schröder, el primer gobierno es de 1998, pero antes Willy Brandt y Helmut Schmidt, desde el 69 al 82, crearon una Alemania que tenía aura. El aura que descubrimos nosotros en Churchill, por ejemplo, o en Kennedy, eso sucede en la Alemania bajo los gobiernos socialdemócratas. Incluso hay una evolución progresiva en el mundo del pensamiento, y el Instituto Alemán de Madrid invitó a todas aquellas personalidades. ¡Qué florecimiento del pensamiento en aquellos años! Era la vanguardia de Occidente, vamos. Y desde el 89 ya la situación cambia. Si me permites, sí. Claro, el 89, porque efectivamente planteamiento conservador incluso juega con las cifras. Ellos dicen 68 si usted cambia y el 9 lo hace 6 y el 8 lo pone para acá, entonces nosotros somos el contra 68. Es decir, el pensamiento conservador, neoconservador en unos sentidos, neoimperial en otros, lo que ha venido a decir es que frente a lo que fue aquella generación del post-68 o del 68, ellos lo que reivindican es las grandes figuras que a su juicio pues va a ser Margaret Thatcher, Carlos Wojtyla, Reagan, la idea de que terminan con aquello. Pero hay una imagen, ya sé que es un autor que no es de tu predilección, pero que a mí me interesó mucho cuando lo leí entonces, porque salía inmediatamente en ese momento, que era Peter Gloch, cuando escribió aquel libro, La izquierda tras el triunfo de Occidente, y él simbolizaba muy bien en una frase. Decía, si ustedes supieran la de años que me he dedicado bajo el auspicio, bajo el liderazgo de Willy Brandt, de intentar ver cómo lográbamos resolver el problema de cómo sería un futuro de una Alemania con la RDA, intentar conectar con los disidentes del Este, intentar eso conectarlo con el problema del desarme, el problema de la carrera de armamentos, el despliegue de los euromisiles, el momento que florece el Partido Verde, ¿no? Y de pronto él dice, cae el muro, en un año se produce la unidad alemana, y hay ese ministro democristiano que llega a Varsovia, se tira al suelo, besa al suelo y dice, Marx ha muerto.
Jesucristo vive, que era la idea, claro, que iba a inspirar todo el planteamiento que tenía Wojtyla del socialismo como un error antropológico y que entonces de alguna forma había una oportunidad enorme de recuperar las raíces cristianas de Europa una vez que había caído el muro. Entonces todo ese discurso que había influido tanto, pues dices tú, estaba a la vanguardia. Por ejemplo, pues cuando se empezaron a traducir en los años 80 en España las obras de Klaus Hofe, se traducía muchísimo también a La Fontaine. Se hablaba del viejo, del nuevo paradigma, había la idea de que había unos nuevos retos, que estaba allí la Comisión Norte-Sur, y de pronto viene el nacionalismo alemán, todo eso cambia. Aquí tuvimos, sentado allí donde estás tú, a Ernest Mandel. Entonces Ernest Mandel vino y acababa de caer el muro, y entonces, claro, era una pregunta que nos interesaba muchísimo. Para él, el líder de la Cuarta Internacional, el defensor del trotskismo, siempre defensor de que se podría producir una revolución política en los países del Este, ¿cómo interpretaba lo que estaba ocurriendo? Entonces me acuerdo la frase, dicen, mire, todo cambió cuando aquellos manifestantes que en la RDA decían, somos el pueblo, parece que no era nada, y dijeron, somos un pueblo. Y entonces la fuerza de la tradición alemana, de la historia de la nación, superó completamente cualquier perspectiva de ir más allá. Tú eso, eras años en los que tú volvías a ir bastante allí, ¿no? En 1990 yo pensaba que la reunificación no podía tener lugar si yo no estaba en Berlín. Claro. Y Ulrich Preuss, que es con quien yo hablé en aquellos momentos, era el verano, Ulrich Preuss me dijo, oye, vente esta tarde al Reichstag, que tenemos allí una reunión. Y bueno, pues muy bien, pues me voy contigo al Reichstag, al Parlamento alemán, al edificio del histórico Parlamento alemán. Esto era antes de la reunificación, es decir, en el interludio entre la caída del muro y la anexión por Alemania Occidental de la Alemania Oriental. Y llego allí y, vamos, el más pequeño de aquellos personajes era Günter Grass. Y yo era el único no alemán que había allí. Oye, yo no, sí, tú firma ahí y te incorporas, faltaba más. Y por un año yo formé parte del poder constituyente alemán, al cual el gobierno y el establecimiento alemán occidental dijeron, bueno, esto se ha acabado. Es que efectivamente es recomendable para nuestros oyentes, como un libro que acaba de aparecer hace unos meses en las memorias de Angela Merkel, porque, claro, es un recuerdo de alguien que es de la RDA. Y entonces va explicando lo que le enseñaban en colegio. El padre era pastor protestante, las dificultades que había, e incluso cuenta esa cosa juvenil, ¿no? Que le da un cierto vergüenza decir en el instituto, que dentro de la RDA, mi padre es pastor protestante, y miraban así, como pastor protestante, si aquí estamos por el ateísmo, ¿qué cuenta usted aquí? Pero bueno, ellos también tenían el cuidado de dejarles que si era fuera de la escuela lo pudieran tener. Entonces, toda la impresión de que de pronto eso ocurre y cómo va evolucionando, pensemos que Kohl empieza en el 82-83, hasta el 97-98, hasta muchos años, hasta que ya gana Reder, son muchos años los que está de canciller, muchos años. Y efectivamente, él a lo mejor era el primero que no pensó que eso era posible, pero se produce en ese momento la unidad alemana. Y ahí el tema que ya había comenzado a mitad de los 80, del debate sobre los historiadores, Habermas, Nolte, etcétera, va a adquirir una relevancia todavía mayor, porque claro, de alguna forma Habermas venía a plantear que, hombre, que cuidado esta posición de Nolte, posición de Firé, con aquello del pasado de una ilusión, que a dónde conducía esa idea de una gran guerra mundial, donde de alguna forma su preocupación era que el elemento excepcional de anomalía que había significado el nazismo quedara diluido, como si fuera un conflicto más dentro de una gran guerra. Entonces, por eso el recuerdo continuamente de Auschwitz y tal. Pero claro, eso, una vez que se produce la unidad alemana, pues cada vez va más. Y sin embargo, ahí hay un momento posterior que es muy importante, que tú has trabajado mucho. Vamos a ver, tú insistes mucho en el libro en que para entender el proceso de unidad europea posterior a la Guerra Mundial hay 3 países decisivos, no 2 solo, porque normalmente se dice Francia, Alemania, el eje franco-alemán, tú pones Italia. Entonces Italia, Francia, Alemania, Tratado de Roma, es verdad, claro. Hay un momento donde se entra en un debate que, bueno, pues va a tener una gran intensidad. ¿Qué Europa queremos? Porque de alguna forma la idea es no cómo vive Kohl, o cómo vive La Fontaine, o cómo vive Günter Grass, o cómo vive Helmut Schmidt, la unidad.
Brandt muere pronto, el hombre, en 92 me parece, o sea que lo vive, pero ya queda poco. Pero los otros viven bastante tiempo. ¿Cómo se vive en Francia? Porque claro, hay una parte de Francia, pensemos por la época Mitterrand, ya con recelo todo esto de llegar a la unidad alemana. Margaret Thatcher en sus memorias cuenta que ya también, ¿a dónde nos lleva toda esta situación? Se cuenta que, bueno, que uno de los motivos de la relación de afinidad o de complicidad de Felipe González con Kohl está en que él apoyó enseguida la unidad de los países que la apoyó, pero claro, no le afectaba tanto como a los que habían estado en el campo de batalla, como Alemania o como Francia. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Que hay algo que va a volver a aparecer después cuando se discuta Maastricht y que va a volver a aparecer después con la discusión de la Constitución Europea y que resumiría en dos posiciones muy de la época que se hicieron como muy pregnantes en el debate de la opinión pública, siempre buscando elementos como de visualizar una posición, una identidad, pero con el peligro de la simplificación. Había unos que decían, esto de Maastricht está muy bien, sobre todo el elemento posterior a Maastricht, la Constitución Europea, porque es la forma de tener tranquilos a los alemanes. Si no, esto va a ser peligroso y aquí tener una moneda es la manera de que esto pueda funcionar y atarles al proceso europeo. Había otros que decían, esto es lo contrario. Esto es darles una autonomía del poder económico financiero enorme sobre la regulación política, donde vamos no a aumentar lo que tendría que ser el sentido de una Europa federal, sino que, por el contrario, el peligro de que esto provoque algo que después haga muy difícil gobernar la economía. Yo sé, no porque me lo haya dicho a mí, sino por lo que dice en el libro el profesor López Pina, que él, a pesar de esta especie de proyecto europeísta desde Husserl en adelante, él, a pesar del dolor de su corazón, vota que no. ¿Cómo lo planteas hoy, años después? El tema del euro va a ser decisivo. Francia está a la defensiva. Francia sufre. Es decir, Francia ha soportado la Unión Alemana de 1870. Ha sido invadida por segunda vez por los alemanes en la Guerra Mundial. Ha sido invadida por los ejércitos de Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Y aparte de eso, Alemania tiene una economía que arrasa. Y ese es el momento en el que Mitterrand le dice a sus interlocutores alemanes, bueno, yo estoy de acuerdo en pacificar toda la situación a condición de que Alemania renuncie a su marco. Cosa que Alemania hace, y a pesar de eso, el Tratado de la Unión Europea tenía para mí supuestos inaceptables. Si aprobábamos el Tratado de la Unión Europea, ya no había posibilidad de reformar la Constitución. La Constitución esa era vitalicia, o iba a ser vitalicia. Bueno, muchas gracias. Y había otra serie de aspectos, como los servicios públicos, que a mí me parecían que son la condición material de la libertad para todo el mundo, que tampoco estaban garantizados. Y ahí Borrell dice que sí. Luego Llorente me dice, si yo hubiera leído antes de ir a las urnas lo que tú has escrito, yo habría votado contigo. Pero claro, no lo leí, luego votó también que sí, ¿no? Pero yo lo tenía muy claro. José María Zufiao votó que sí. Bueno, es que la Confederación Europea de Sindicatos apoyaba el sí crítico. Sí, bueno, tú sabes que en España había como tres, bueno, en España, en Europa, tres posiciones que se decía un sí apoteósico, incondicional, un no, que también habían dicho que no a Maastricht, que en España estaba sobre todo Anguita, Martín Seco, etcétera, la gente de Izquierda Unida, y después había esto que llaman sí crítico, donde supuestamente estaba la Confederación Europea de Sindicatos. Es verdad que yo creo que en aquel momento, muy influido también, creo yo, no tanto por este debate que tú estás planteando, o solapado con ese debate, o combinado con ese debate, con algo muy relevante, que es el 11 de septiembre, los atentados, Afganistán, la guerra de Irak y el no, por primera vez en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de Francia y Alemania a Colin Powell, a Bush, a Estados Unidos, diciendo no tiene usted autorización del Consejo. Ellos siguieron porque haciendo lo que les parecía, porque no está constatado lo que después se ha descubierto, pues aquello de las armas de destrucción masiva y todo aquello. Y ahí parecía que en aquel momento esto podía ser un paso adelante para reforzar Europa. Esto fue un poco el debate de Habermas, por ejemplo, contra Lafontaine, que está a favor del no, o por ejemplo de Günter Grass pues contra Pierre Bourdieu, que era de los franceses que decía que no. Decían, no se engañen, esto es un paso adelante para la Europa federal,
tiene estas limitaciones, pero esto ya significa que nos atrevemos. Y sin embargo, claro, el no en Francia, el no en Holanda. No has mencionado Laurent Fabius. Laurent Fabius. Claro, llega un momento que aquello ya no tira, no sigue, y de alguna forma a partir de ahí se entra en una crisis de identidad. Algunos partidos en concreto se los lleva por delante lo que era el Partido Socialista francés, sí, en relación a lo que había sido, porque claro, hay la posición de lo que después va a ser Hollande, lo que era Fabius y tal, pero también está la posición de Mélenchon, que era favorable al no, igual que todo el partido al principio, una parte del partido o una parte de la opinión pública, y como sale después eso, pues llevará la ruptura, como sabemos años después y tal, ¿no? Pero sí que efectivamente ahí hay un punto de gran importancia, y era, se lograba dar un salto a lo que tú llamas la Europa federal, la Europa laica, la Europa social. Claro, todavía no había ocurrido el 2007-2008, todavía no había ocurrido Lehman Brothers y la crisis después que se va produciendo de toda la crisis económica, todavía no se había dado. Y sin embargo ya había una idea de a dónde conducía esto, qué podía significar, qué poder se daba al elemento económico. Tampoco se había profundizado en los países que se habían incorporado. Tú llega un momento que dices, bueno, se podía haber optado, hubiera algunos que tuvieran un paso adelante más fuerte, por ejemplo, pues en qué medida España, Francia, Italia, Holanda, otros que se quedaran, bueno, pues estamos empezando a ver un poco, pero claro, ya entonces una de distintas velocidades, en fin, todo esto plantea una crisis de enorme magnitud, porque no era fácil, no era sencillo, pero yo sí recuerdo la diferencia, ¿no? El debate en España fue escaso porque yo creo que influyó mucho el atentado también del 11 de marzo en España, la idea de que entonces de alguna forma responsabilizaban el atentado lo que había sido el apoyo del gobierno de aquella época de Aznar, con Blair y con Bush, a todo lo que había sido el despliegue. Vivía en Europa la otra parte, vivía lo que había sido la posición francesa, la posición alemana, los ministros de Exteriores de Fischer. Aquello influyó mucho, pero sin embargo, uno cuando pasaba de ahí y veía lo de Francia, pues era tremendo. Incluso imágenes que aparecen en tu libro ya entonces aparecen. Tú recordarás dos especialmente interesantes, que una era la famosa idea de que nos reemplazan, nos van a quitar los puestos de trabajo, el fontanero polaco. Bien, el fontanero polaco, entonces hicieron unas imágenes de un fontanero altísimo, guapísimo, como diciendo que es un señor pacífico, por favor, que les va a ayudar a ustedes, que no les va a quitar la casa, no lo tomen ustedes así, a ver si calmaban, porque ya había empezado que los fontaneros polacos quitaban todo, o el peligro del turco, que era otra de las cosas que empezó a aparecer también. Bueno, pues agradecemos al profesor López Pina que nos haya acompañado para comentar estas vistas a Europa desde la Sierra de Guadarrama, publicado por Caja Murcia. Nada más, y te convocamos a un nuevo programa para poder hablar de toda otra parte, porque queda mucho por hablar de Francia, de todo lo que ha significado el mundo posterior al 2008. Muchas gracias. Muchas gracias a la UNED y a Antonio Sánchez.